las autoridades, a nuestra junta directiva y al director de escuela, las exposiciones que por mi lado voy grabando de cada uno de ustedes reflejan el crecimiento que van teniendo de poquito a poco. Doy entonces la bienvenida a Michael Morales como primer expositor el día de hoy. Buenas noches, licenciado y compañeros. ¿Me confirman si pueden ver? Ya, compañero. ¿Le podemos ver? Ok, mucho gusto, mi nombre es Michael Morales, soy carnet 2014-08757 y les voy a exponer sobre el artículo 47, protección a la familia. Este dice que el Estado garantiza la protección social, económica, jurídica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Aquí dice que el Estado garantiza la protección social. ¿Qué es la protección social? Esta abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado. También debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso. También dice que el Estado debe garantizar la protección económica. ¿Cómo debe garantizar esta protección económica? Tiene la obligación de crear el ambiente y los medios para que la población y o familia pueda optar a un trabajo digno y remunerado según la ley en el Código de Trabajo, como indica el artículo 103, que cada empleado debe de vengar un salario mínimo y su fijación, ¿verdad? También dice que el Estado nos debe una protección jurídica. ¿A qué se refiere esto? En el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. También se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges. La base legal del Código Civil del artículo 79, el matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges, y en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Eso sería todo, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta. Solo una pequeña observación, Michael. Cuando Sí. usted lee ambos, ¿qué dice ahí? Ambos. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos y obligaciones De ambos cónyuges. De ambos cónyuges. Cónyuges. Oh, perdón. No hay U, es cónyuges para nosotros y es común para las, digamos, para muchas personas el hablar de cónyuges. Pareciera ser que el sonido da la idea de que esa es la palabra correcta, pero de acuerdo a nuestra ley y a todos los textos, la palabra correcta es cónyuges. Es decir, vean, y esto sí vale la pena hacer una reflexioncita. Ahí les va a llegar el día de hoy, cuando tengamos en su oportunidad pasar las preguntas, dice cómo está dividida la Constitución. Y la primera parte de la Constitución, en la división que se hace de sus artículos, se dice que es una parte soñada, es una parte ideal. Ustedes fácilmente podrán decir que nada de eso se cumple,
muy probablemente, no quizá nada, sino mucho no se cumple. Pero es que esa parte de nuestra Constitución que tiene un nombre, no lo traigo ahorita a colación porque entonces no tiene sentido la pregunta que les estoy formulando. El Estado debe de aspirar a brindarle a los ciudadanos que habitan dentro de su territorio las condiciones ideales para que puedan desarrollarse. Hacia eso aspira el Estado. ¿Todas las familias tienen trabajo? No, pero la aspiración del Estado debe ser eso, proveerle a las familias guatemaltecas un trabajo, que no lo han hecho, quizás porque nuestros gobiernos se han impuesto la tarea de reducir al mínimo los niveles de paro, los niveles de desempleados. Esa es una tarea de los gobiernos, activar la economía y brindarle a los ciudadanos fuentes de trabajo. Es un ideal que muchas veces no se cumple, y yo diría que no se va a cumplir en la totalidad, porque aunque exista un gobierno casi perfecto que le brinde una oportunidad a todos los ciudadanos, si llegara a existir ese gobierno, que no creo verlo en los 80 años que me restan de vida, van a haber algunos que aunque hayan fuentes de trabajo, no van a querer ir a trabajar. Entonces, aunque el Estado provea esa fuente, no se va a cumplir porque hay algunos que se cansan muy luego o que tienen una mujer muy trabajadora, tienen una profesional, una contadora que brinda todas los satisfactores del hogar, entonces descansan. Son hombres bien tratados. No se va a poder llegar a cumplir. De momento, es cierto, no se cumplen muchas circunstancias, pero aunque así fuera, es una aspiración que el Estado debe de tener en salud, en economía, en todas las circunstancias de la vida. Así es que cuando ustedes respondan la pregunta que se les va a trasladar ahora, hay una parte de nuestra Constitución que es un ideal, es una búsqueda, es un sueño, es una aspiración. O sea, no es de decir, eso no se cumple, ¿no? Los constituyentes que hicieron nuestra Constitución dejaron plasmado que el Estado debe llegar hasta allí. Que no ha llegado, bueno, ciertamente no se cumple con esos satisfactores, pero esa debe de ser la meta. Señorita Ingrid. Ya la veo aparecer por ahí. ¿Tiene problemitas, señorita Ingrid? Imagino que lo está intentando. Le damos la oportunidad a otro mientras usted arregla, hagámoslo. Dejamos pendiente a Ingrid. Señorita Gabriela. Buenas, licenciado. Ya oí su moto. ¿Sí me oye? Sí, la oigo. Voy a intentar presentar. Bueno, haga la cachita.
No me deja presentar. Vaya, sigamos intentándolo para no parar. Siempre dejo pendiente a Ingrid y a Gabriela. Wilson, ¿ya está por Gracias, ahí? licenciado. Bueno, Sí, Lick, aquí estoy. No sé si me escuchan. perfectamente. Excelente. Voy a presentar. Oiga, Esteban, ¿y qué tal si al final me dice qué tema le pareció mejor? No puedo presentarme, por favor. Voy a presentar la pantalla. Haga el esfuerzo, aquí vamos a estar pendientes. Ahí está. Si pueden ver el artículo 2, derecho a la defensa. Perfectamente. Sí. Excelente. Bonito Bueno, buenas artículo noches de a todos. Mi nombre es... Sí, da bastante de qué hablar. Mi nombre es Wilson Arnoldo Ruiz, mi carnet es 2008-1166-2 y pues vamos a conocer el artículo 12, derecho de la defensa. Textualmente el artículo dice: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Esto es lo que dice el artículo de forma textual para que lo conozcamos. Bien, ahora yo más que todo quiero darle una interpretación ya puramente personal y pues vamos a ir separándolo por partes para ver qué le podemos aprender, ¿va? Dice: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Dice. ¿Qué nos está diciendo esta parte del artículo? Que sin importar la falta, sin importar el delito que la persona haya cometido, esta persona no pierde los derechos que esta Constitución le transfiere. Sí, no importa, sin importar el delito. A esto me refiero que no importa si la persona se robó 96 pacayas o si se robaron 631 millones de quetzales en defraudación aduanera, no perdemos el derecho de defendernos o de legítima defensa, como se le conoce, ¿verdad? Y todos nuestros derechos siguen inviolables. Y pues tenemos que hacerlos valer, pero para poder hacerlos valer tenemos que conocerlos, ¿verdad? No podemos hacer valer derechos que realmente no conocemos. Dice: nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido en un proceso legal ante un juez. Dice: nadie podrá ser condenado o señalado. En esto vemos, pues, más que todo en los noticieros o en redes sociales, que siempre dice presunto ladrón cuando lo agarraron robando. Dice presunto robacarros cuando lo agarraron en un carro robado. O así muchas veces. Pues esto es porque los medios de comunicación no pueden hacer una acusación directa, primero. Y segundo, nadie puede señalar de forma directa sin haber sido ya escuchado, o bien, como lo dice el artículo, vencido en un proceso legal ante un juez. Y pues los medios de comunicación, si ellos omitieran una acusación directa, estarían directamente violando el derecho de defensa, ¿ves? Porque ellos ya directamente, si lo tachan o lo argumentan como robacarros de forma directa, pues ellos ya están diciendo o están asegurando que esta persona es una persona que roba carros. Aunque las circunstancias lo digan, ellos no pueden hacer la acusación porque nadie puede ser condenado o bien señalado y privado de sus derechos, ¿verdad? Luego dice: ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Aquí ya creo que se entiende lo que quiere transmitir el artículo, que es, pues, solo hace la salvedad de que todos tenemos
todos los procesos legales son ya previamente establecidos y pues todos deben llevarse en el orden que corresponde. Y pues nada de audiencias piratas, ni audiencias fuera de tribunales, ni audiencias de ninguna índole, ¿no? Entonces tal vez el licenciado aquí me puede ayudar apoyándome. Pues a mí me entró la duda al leer esto. ¿Cuál es el proceso legal de haber, o sea, por ejemplo, cuando a una persona es acusada de un delito, cuál es el proceso que se lleva para llevarlo ya a ligarlo a proceso o ya condenarlo a una sentencia? ¿Verdad? No sé si tal vez el licenciado me puede ayudar ampliando esa información. Yo lo voy a hacer, voy a apoyar esa exposición con esto, Wilson. Cuando uno conversa con el común ciudadano, incluso dentro del campo de nuestro trabajo o en algunos grupos sociales, cuando uno habla de que es detenido una persona por hurto, por robo, por violación, por homicidio, por asesinato, es común escuchar el criterio de muchas personas que déjenlo para siempre en la cárcel, lo debían de fusilar, debían de aplicar la inyección letal. Son criterios ligeros, ocurrentes, y yo diría bastante sin sentido. ¿Por qué? Porque cuando alguien experimenta en persona propia o en la de algún familiar una circunstancia de esas, sus opiniones cambian. Dice, pobre mi muchachito, él iba pasando por ahí cuando la policía lo capturó, aunque sea el hechor material del delito. O sea, siempre van a encontrar una excusa para sus propios congéneres y para ellos mismos, pero para todos los demás, la cárcel y la muerte. Por eso es que nuestra Constitución es un pacto social de todos, donde el trato debe de ser humano, racional. No por el solo hecho de que un vecino diga que alguien es ladrón, es ladrón. Esa es la opinión. ¿A cuántas personas no les caemos mal por muy bien que nos comportemos? ¿A cuántas personas sin haberles jamás faltado al respeto o pronunciado alguna palabra obscena en su contra, les desagradamos, no somos personas gratas para ellos? A muchísimos. Porque alguien decía que la misma cantidad de amigos tenemos de enemigos. Lo que pasa es que siempre creemos que estamos con nuestros amigos. Y a veces esos amigos también son nuestros enemigos y lo sabemos cuando nos traicionan. La ley ha establecido reglas claras. Cuando existan pruebas contundentes, cuando esta persona ha sido escuchada, se le ha proveído de un defensor para que no se le violen sus derechos y ha sido juzgada por un juez preestablecido, legítimamente elegido para ese cargo, que conoce el derecho, solo entonces, y con las pruebas contundentes, puede condenársele a una sanción de tipo penal, que es coartarle su libertad, ¿no? Es privarle de su libertad. Está ya dicho que aunque la pena de muerte está legislada en nuestra Constitución, ahí la van a ver ustedes, todavía está vigente en nuestra Constitución. Todas las convenciones de derechos humanos internacionales pugnan porque ya no se aplique esta, porque a pesar de las pruebas, puede ser que esta persona resulte inocente y las pruebas no sean contundentes. Y aplicarle la pena de muerte es convertir al Estado en un asesino, cuando se supone que el Estado es una organización racional
con mayor grado de cultura desarrollada, diferente al común humano que realiza actos de maldad. El Estado no puede actuar igual que un asesino, pero con las pruebas contundentes puede aplicar la sanción correspondiente. Chismes, bolas, infamias, no van con el derecho. Por eso es que el derecho ha sido inventado para que la venganza personal no se aplique. En la evolución de la humanidad, antes si usted tiraba como una onda, una piedra y le sacaba el ojo a alguien, le sacaban el ojo a usted, aunque haya sido un accidente. Se decía que una mujer era infiel y le cortaban la nariz, y si no lo era, ¿quién le reponía su nariz? O sea, el derecho ha evolucionado en los seres humanos para que se aplique con raciocinio, con inteligencia, y que no se recurra a la venganza personal como un medio de sancionar las infracciones o delitos. Por eso es que este artículo constitucional lo hacen valer todos los abogados. Mi cliente fue detenido después de las 6 de la tarde en su casa de habitación, y la autoridad no puede violentar un derecho a la privacidad. Hay una detención ilegal, porque nadie puede ser juzgado si antes no es citado, oído y vencido en un juicio. Es lo humano, es lo correcto, es lo racional, aunque millones de gente no estén de acuerdo. Eso es lo que corresponde. Gracias, Wilson. Gracias a usted por su atención. Muy bien. Ingrid o Gabriela ya están por ahí. Buenas noches, Lick, ¿me escuchan? Perfectamente. Ahorita le presento pantalla, permítame. Ay, qué bueno. Stephanie, ¿quién es el que falla? ¿El derecho o las personas? Buenas noches, Lee. Hola. Pues a mi criterio, muchas veces pues somos nosotros, como las personas. Ok. Gracias. Ahí está, muy bien. Buenas noches, licenciados. Me toca exponer, mi nombre es Ingrid, la ley de la Constitución Política de Guatemala. Me toca hablarles sobre el capítulo 2, Derechos Sociales, sección primera, Familia. Me toca hablarles sobre el artículo número 56, Acciones contra causas de desintegración familiar. El artículo nos dice que se declara de interés social las acciones contra el alcoholismo, la drogadicción y otras causas de desintegración familiar. El Estado deberá tomar las medidas de prevención, tratamiento y de rehabilitación adecuadas para hacer efectivas dichas acciones por el bienestar del individuo, la familia y la sociedad. En lo que yo entendí del artículo es velar por el bien común de la actuación de la intervención con el Estado para detener en la vida social, evitar la desintegración familiar, que como lo dice el artículo, abarca de la violencia intrafamiliar y drogadicción. Y lo que hace el Estado es ponerlo en prevención, dándole rehabilitación a las personas para evitar para que se desintegre la familia. Solamente. Muchas gracias. Breve, claro y sustancioso. Gracias. Gabrielita, ¿ya está por ahí? No.
Ya, licenciado, un compañero me va a hacer el favor Muy de bien, presentar. muy bien. Ahorita. Compañeros, licenciado, es Ana Gabriela González. Yo les voy a hablar sobre el artículo 146 que nos habla de la naturalización. Siguiente diapositiva, por favor. Este título está contenido en el título 3 del Estado, el capítulo 2, Nacionalidad y Ciudadanía. Siguiente, por favor. Textualmente nos dice que son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Siguiente, por favor. Para que una persona pueda obtener su naturalización, debe seguir algunos pasos. Las personas que puedan optar a la naturalización deben ser de hijos o de hijos guatemaltecos nacidos en el extranjero o de las personas nacidas en países que hayan pertenecido a la Federación Centroamericana o Belice. Lo primero que tienen que hacer es una solicitud ante las gobernaciones departamentales. Las gobernaciones revisarán su expediente con los requisitos que se les hayan pedido y si les faltara algo se los devolverán o en caso contrario lo trasladarán al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores les otorgará una audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Luego del dictamen de que es la Procuraduría, lo trasladarán a la Secretaría General de la Presidencia, en el cual el presidente le dará el visto bueno, lo aprobará. Luego de si el presidente llegara a aprobar la naturalización, se publicará en el diario oficial. El siguiente diapositiva, por favor. Las personas cuando ya hayan sido naturalizadas tienen los mismos derechos que nosotros como guatemaltecos de origen, salvo que tienen algunas limitaciones que establece la Constitución. Siguiente, por favor. Las limitaciones que tienen las personas naturalizadas es que no pueden optar a cargos de presidente y vicepresidente de la República, a diputados, jueces y magistrados. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, Gabriela. Es claro, porque si optan a esos cargos y en algún momento existe algún conflicto de intereses entre los países de donde es proveniente y de donde está gobernado, puede que no asuma con objetividad su trabajo. Gracias, Gabriela. Nos dio el procedimiento. Ministerio de Gobernación inicialmente. Bueno, el que se considere salvadoreño puede ser naturalizado. Paola. Paola Caná. ¿Tiene dificultades, Paola? No tiene el audio abierto. No, no le escuchamos.
Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Gracias, ahorita voy a presentar. Muy bien. Toda la pantalla. Toda la ventana. Se oye. Ahí está, muy bien. Ya está apareciendo. Artículo 59. Active su micrófono, señorita Paula. ¿Me comentan si pueden Ahora ver sí. mi presentación, por favor? Se puede ver y se le puede escuchar. Ahorita sí. Bueno, buenas noches, compañeros, licenciados. Yo les voy a hablar un poco sobre el artículo 59 de nuestra Constitución, el cual se titula Protección e Investigación de la Cultura. ¿Qué es cultura? Para entender este artículo, primero tenemos que explicar este concepto. Cultura, como bien dice la diapositiva, es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. Ampliando un poco sobre lo que es este concepto, es esencial saber la procedencia de su significado. Claro que como se trata de un término polisémico, es decir, que tiene muchos significados, es un poco complicado a veces desengranar el origen de esta palabra. La palabra cultura ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia. En primera instancia, podemos asociarlo a las técnicas de cultivo. Por ejemplo, antes era habitual escuchar que las técnicas de cultura eran escasamente productivas. Así es como la palabra agricultura tomó su significado, el cual es cultivo del campo. Posteriormente se utilizó para destacar los conocimientos que alguien poseía para tener un juicio crítico y elaborado con respecto a una temática en concreto. En ese sentido, tiene que ver también con la formación, la educación y el desarrollo intelectual. Este segundo concepto de las palabras que les acabo de mencionar, los modos de vida y la variedad de costumbres de una sociedad, es el término más representativo y el que le da significado hoy por hoy a nuestra palabra cultura. ¿Cuáles son los elementos de esta? Las creencias, que se tratan del conjunto de ideas que generan comportamientos concretos y atribuyen significado y valores a determinadas cosas. Las creencias pueden provenir de explicaciones científicas, pueden provenir de dichos populares, están asociadas a la religión, entre otras. La cultura también tiene como elemento las normas, que son las reglas las cuales han sido respetadas por las personas y en el caso de no respetarlas, ¿verdad? Se produce una serie de sanciones correspondientes para subsanar el incumplimiento a dichas normas. También tienen como elemento los valores, que tienden a ser las normas positivas que se comparten de manera grupal y tratan de fomentar en la vida social. Estos muchas veces pueden ser inculcados en la misma familia. Uno de esos elementos también es el lenguaje, que es por medio del que nos comunicamos. También tiene por elemento los símbolos, que son algo que expresan un determinado significado para una sociedad o un grupo social. Puede ser, por ejemplo, una imagen religiosa, la bandera de un país, en nuestro caso nuestra bandera, Guatemala, y el mismo puede evocar sentimientos patrióticos. También la tecnología es un elemento de la cultura, que se trata del conjunto de técnicas, métodos
y la aparatología para mejorar y facilitar la vida del ser humano. Y creo que uno de los elementos más importantes es la identidad, que es algo que nos identifica como sociedad, ¿verdad? E incluye nuestro estilo de vida, la alimentación, por ejemplo, y los cultos que existen en ella. Bueno, ¿qué dice textualmente la Constitución sobre este artículo? Dice que es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional, emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación, promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto de que Guatemala es un país multicultural, plurilingüe y multiétnico, sabemos que nuestra cultura está extraordinariamente rica, ¿verdad? Porque tenemos 25 idiomas, 22 mayas, el idioma garífuna y el idioma xinca, también el español, que forman parte de la identidad de este país centroamericano. La explicación o la interpretación que yo le di a este artículo es que Guatemala es una sociedad multiétnica, plurilingüe y multicultural, como les mencioné. Guatemala posee una gran variedad de expresiones y tradiciones culturales que forman parte de su patrimonio intangible. Las tradiciones culturales en distintas comunidades culturales y religiosas están fuertemente relacionadas con objetos e imágenes que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Por eso es que les hacía la aclaración de los conceptos que les definía hace un momento. El Estado como tal debe emitir entonces las leyes y disposiciones que tiendan al enriquecimiento, preservación y recuperación de nuestra cultura, lo cual sabemos que no es así, porque no es difícil darse cuenta que tal vez es a uno de los ministerios o a alguno de las partes que menos presupuesto tiene asignadas. ¿Y quién es el responsable de velar por preservar la cultura en nuestro país? Es el Ministerio de Agricultura y Deportes. Y me pareció muy curioso, encontré esto en internet, que menciona que van a restaurar la casa donde vivía Miguel Ángel Asturias. A mí me llamó la atención por qué lo van a hacer hasta ahora. Si la Constitución existe desde hace mucho tiempo, ¿por qué no preservaron esto que podría ser considerado un patrimonio cultural, verdad? Entonces, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Paola. Ya lo dijo Estefan, y fallamos las personas, no las leyes. Una opinión, Paola. ¿Cuesta adaptarse a la cultura de otro país? Perdón, licenciado, no le escuché muy bien. ¿Cuesta adaptarse a la cultura de otro país, Paola? Voy a hacer el ejemplo. Si la cultura es un cúmulo de conocimientos, de empatías, de tradiciones, de folclore, ¿será que a nuestros migrantes les cuesta adaptarse a una cultura como la norteamericana? Sí, les cuesta. En lo particular pienso que es así porque, como lo mencionaba, las costumbres son parte de nuestra cultura, entonces resulta difícil desligarse de ellas y adaptar otras. Sin ir tan lejos, podemos poner el ejemplo de alguien que se cambia de casa, ¿verdad? Es difícil adaptarse a su nueva cultura de vida. A un nuevo ambiente. Señorita Brenda María, ¿qué es lo que más han de extrañar nuestros compatriotas en el extranjero? Los frijolitos. Muy bien. Bien, César. Buenas noches, licenciado y licenciado auxiliar, compañeros. No sé si me pueden escuchar. César, sí lo escuchamos. Gracias. Ahorita voy a presentar mi pantalla.
¿Ya se logra ver? Sí, ya se logra ver. Ok. A mí me corresponde platicarles sobre el artículo 99. El artículo 99 de la Constitución Política habla sobre la alimentación y la nutrición. El mismo establece que el Estado velará porque la alimentación y la nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con órganos internacionales dedicados a la salud para lograr un sistema alimentario nacional efectivo. Pero en Guatemala, ¿qué significa alimentar y nutrir? La alimentación y la nutrición son dos conceptos relacionados entre sí. Podemos decir que alimentarse es textualmente la acción de comer cuando tenemos apetito, y nutrirse lleva un proceso biológico que tiene lugar dentro del organismo, y para llevarse a cabo es necesario alimentarse. Dentro de la Ley de Sistema Nacional encontramos la seguridad alimentaria y nutricional, SAN. Es un derecho de toda persona de tener acceso físico, económico, social, oportuno y permanentemente a una alimentación que sea adecuada y de calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como un adecuado aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y activa. La seguridad alimentaria nutricional, se fundamenta en 4 pilares, los cuales son disponibilidad de alimentos, el acceso a alimentos, el consumo de alimentos, la utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos. La disponibilidad de alimentos es el suministro adecuado de los alimentos a escala nacional, regional o local. El acceso a los alimentos es cuando no tenemos alimentos disponibles y podemos acceder a ellos sin importar la locación, o sea, un acceso físico, un lugar determinado. El consumo de alimentos se refiere a la elección de los alimentos apropiados para la familia, que permita una óptima nutrición. La utilización y aprovechamiento biológico de los alimentos, a nivel individual o a nivel de población, depende de factores como la calidad de los nutrientes, las condiciones de higiene de los alimentos, el saneamiento ambiental, las condiciones de salud del individuo, entre otros. Encontré también varios ejemplos de cómo se vería una alimentación adecuada dentro de alguno de los días de la semana, la cual puede incluir desde el desayuno, las refacciones, el almuerzo, luego refacción y cena, que serían los 5 alimentos adecuados para una nutrición que nos ayude en la salud. Y ahí están algunos ejemplos de cuáles pueden ser esos alimentos que se pueden consumir. Para mí, explicar este artículo es un poquito complicado porque textualmente el artículo dice que el Estado debe velar porque se cumpla. Más como nos podemos notar, pues eso sí es complicado y el Estado no solo no logra abarcar todo el país, sino que las malas gestiones, pues a mi opinión, no logran enfocarse para todas las personas y que sea de calidad para todos, ¿verdad? Entonces, un régimen alimenticio adecuado resulta esencial para la buena salud de una persona. En consecuencia, corresponde al Estado velar por la alimentación y la nutrición se cumpla con los estándares mínimos. El Código de Salud, en el artículo 124, entiende como alimento todo producto natural, artificial, simple o compuesto, procesado o no, que se ingiere con el fin de nutrirse o mejorar la nutrición, y a los que se ingieren por hábito o placer, aun cuando no sea con fines nutritivos. Otra situación que yo logré percibir, y esto es porque hace unos meses salió una noticia que nos hablaba de que en el MAGA, el Ministerio el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
se estaban venciendo los alimentos que estaban embodegados. Entonces, para empezar, los responsables no se están poniendo atención para poder distribuir la alimentación a la población de todo lo que se tiene para sufragar la pandemia. Toda esa alimentación se está venciendo. Entonces, los responsables no atienden esto, y para mí es así como que debería de haberse repartido todo ese alimento que se está venciendo. No es justo para la gente estar sin qué comer y que eso esté ahí venciéndose, ¿verdad? Gracias. Gracias, César. Es ingrato, pero siguiendo sus recomendaciones, que me ha costado, si la pandemia se extiende un año más, voy a salir rebotando por esa puerta, seguramente. Muy bien. Ya no aguanta el encierro. Gracias, César. Señorita Marlene Rodas. Váyase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Claro que sí. Ahorita voy a presentar. Bueno. No sé si logran ver mi presentación. Está apareciendo Marlene. Sí, solo permítame, licenciado. Solo voy a abrir mi cámara. No sé si me logra ver, licenciado. No, aún no, Marlene. Permítame. La presentación se quedó a medias. Ok. ¿Ahí? No. Permítame. Ahora sí la veo a usted. Okay. La presentación no aparece. Ahorita voy. Okay. ¿No es muy rebelde usted, Marlene? ¿Ahí? Ahí está. No. Ahí está. Buenas noches, licenciados y compañeros presentes. Mi nombre es Marlene Yoseli Rodas Gómez. Me identifico con carnet 2015-04714. Yo vengo a tratar el tema del artículo 57, Derecho a la Cultura, que está contenido en el título 2, Derechos Humanos. Estos derechos los derechos humanos, pues son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Está también contenido en el capítulo 2, que son derechos sociales, son aquellos que están alineados con la infinita dignidad del ser humano, es decir, defienden la importancia de la integración personal a través de los objetivos importantes, como el acceso al mercado laboral, el derecho a la sanidad o a la educación. Y sección segunda, que es la cultura. Ahora, ¿qué es cultura? Pues es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. También otra definición es como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social y a una época. Ahora, ¿qué dice el artículo 57? Derecho a la cultura. Que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como beneficiarse del proceso científico y tecnológico de la nación. Esto quiere decir que se puede participar en el desarrollo de programas y actividades que contribuyan a fomentar la participación ciudadana con el objetivo de impulsar y fortalecer la cultura de paz, el desarrollo cultural y la inclusión de las culturas en los procesos de desarrollo humano integral.
entre autoridades tradicionales, representantes de comunidades lingüísticas, representantes de instituciones culturales y población en general, mediante la participación en talleres, capacitación, asistencia técnica y eventos culturales diversos. Ahora, yo menciono aquí dos instituciones que fomentan la cultura, como es el Ministerio de Cultura y Deportes, que es el encargado de atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones, como es la protección de los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico-cultural. También está el Conservatorio Nacional Germán Alcántara, que es una institución pública dedicada a la enseñanza de la música en Guatemala. Fue fundada por el gobierno general de Justo Rufino Barrios, en 1873, y lleva el nombre del insigne músico guatemalteco Germán Alcántara. Y aquí pues dejo una breve frase: la juventud no debe solo asimilar los frutos de la cultura de sus padres, sino que debe elevar la cultura a nuevas cimas a las que no llegaron las anteriores generaciones. Muchas gracias. Tiene cierto parangón con el otro tema que vimos, muy parecido. Gracias, Marlene. Exacto. Bueno, licenciada, a usted. Jennifer. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Les voy a presentar mi pantalla. Ok. Ahí está. Yo les voy a hablar sobre el artículo número 8, que está contenido en el título 2 de los Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales, que es el artículo 8, que se llama Derechos del Detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias políticas y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante una autoridad judicial competente. Antes de nada, compañeros, tenemos que tener claro a qué se refiere la palabra Constitución. Es la ley fundamental del Estado con un rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes institucionales de la organización política. También la palabra derecho, que es un conjunto de normas que permite resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención al estar buscando información en base al artículo que me tocó, ¿verdad? Y es que decía: la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal, habiendo sido promulgada en este conocimiento popular. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no tengamos nosotros conocimiento de las leyes específicas o generales que rigen nuestro país, al momento de ya ser publicadas, ya es ley. Y aunque uno no lo conozca, uno no puede decir, no lo conozco, no sabía, y yo violé ese derecho, ¿verdad? En lo personal, nosotros tuvimos, como familia, tuvimos un conflicto que yo nunca pensé, ¿verdad, licenciado?, que se iba a dar, y ni siquiera se me pasó nunca por la mente, ¿verdad? Pero mi hermana se casó, la más pequeña,
y su esposo trabajaba en el departamento de tránsito, ¿verdad? En el 2019 fue muy resonada esa noticia, ¿verdad? Pero a nosotros nos tomó por sorpresa un 14 de agosto, cuando a él le violaron todos sus derechos y precisamente la policía de tránsito. Ellos conociendo todos los derechos que mi cuñado tenía, los violaron todos, porque él se presentó a trabajar en un día normal, lo tomaron como preso, le estuvieron tomando videos, audios, ¿verdad? Tomándole declaraciones, ni siquiera había un juez, era ante cualquier persona, ¿verdad? Un jefe inmediato. Y la verdad es de que nosotros sufrimos mucho porque nosotros no nos enteramos ese día. A mi cuñado automáticamente se lo llevaron de ahí para tribunales, ¿verdad? Y nosotros como no sabíamos nada de que tenía derecho a un defensor. Desgraciadamente en este país, las personas que tienen dinero son las que salen de la cárcel. Las personas mañosas y sinvergüenzas, ¿verdad? Que se hacen de comprar a los abogados, de comprar a los fiscales, de comprar a todo mundo, ¿verdad? A mi cuñado le dijo la persona, ¿verdad? Que mañosamente había armado todo este robo adentro de tránsito, que se echara ahí la culpa, ¿verdad? Que no dijera nada, que se callara y que él lo iba a sacar, ¿verdad? Él aceptando su culpa, él iba a velar por mi hermana, por su bebé, pero que él se echara la culpa y que iba a salir rápido, que no se preocupara, que lo iba a defender, que no sé qué. Y mi cuñado definitivamente era en el rango, él era el que daba unos vales de combustible, ¿verdad? Pero desgraciadamente por tener la responsabilidad, a él lo tomaron también en parte de eso. Es ilógico. Nosotros pasamos muchas dificultades. Yo nunca me imaginé, licenciado, que nosotros como familia íbamos a pasar todo esto, ¿verdad? Incluso hasta tener que entrar dinero en lugares inimaginables, ¿verdad? Para pagar la definitiva talacha, porque mi cuñado era de la planilla 101, ¿verdad? Entonces lo podían golpear, lo podían matar. Ese mismo día que él entró a la cárcel, y le digo, están más organizados los ladrones y los estafadores que uno, porque él entrando a las 5 de la mañana, al otro día a las 9 de la noche ya nos estaban llamando a decir que teníamos que llevar 15,000 quetzales, ¿verdad? Y que teníamos 24 horas para juntarlo, llevarlo y entrarlo. Y en la puerta de la prisión dice que a la persona que se le sorprenda con más de 200 quetzales en efectivo, ¿verdad? Se pueden quedar presos allá adentro. Nosotros metimos 15,000 quetzales entre 4 mujeres, mi mamá y mis 3 hermanos. Nos revisaron y todo, ¿verdad? Entramos al preventivo. Hasta el día de hoy, el jefe de mi cuñado, que fue el que le dijo que se echara la culpa, él se fue, salió por la aduana como Juan por su casa. Yo creo que está en Panamá, donde no hay extradición, y nadie sabe nada. Mientras que mi cuñado, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Dios no se olvida de uno. Antes que nada, uno por ser buena persona y estar ahí, Dios nos ha dado la luz para ir saliendo poco a poco. Mi cuñado a los 2 meses de estar ahí, salió bajo medida sustitutiva, ¿verdad? Y eso también nos enseña a no ser tan confiados con la gente, estar ciegos de lo que en realidad pasa, ¿verdad? De llevársela de muy inocente y decir, sí, yo confío. No. Ahí sí que el primer principio de un auditor es la suspicacia. Es venir y no hasta que yo no compruebe lo que está pasando, yo no digo que sí, no digo que no me hago responsable de lo que está pasando, ¿verdad? Y así hemos venido. Y la verdad que gracias a Dios, él está llevando un proceso, ¿verdad? Pero lo citan y le dicen que se va a hacer la reunión en tal día, suspenden, vuelven a empezar. Para eso ya van 2 años, licenciado, ¿verdad? En los cuales, gracias a Dios, el Estado nos brindó una abogada, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, nosotros no sabíamos nada. Ni siquiera se nos pasaba por la mente que íbamos a tener que conseguir un abogado, ir a tribunales, incluso entrar a la cárcel, licenciado. Pero todo aprende uno, y es aquí donde viene eso de decir que no debemos de pecar de ignorancia, ¿verdad? Porque tal vez pensar, yo no lo voy a hacer, pero la verdad que puede hacer que algún familiar, a un amigo o alguien cercano le pase, ¿verdad? Pero gracias por su atención, perdón si me alargué mucho,
pero para mí es una experiencia que me ha tocado este artículo, ¿verdad? Que ahí sí que con lágrimas lo tuvimos que aprender a nivel familiar. Muchas gracias. Gracias a usted, Jennifer. Es enriquecedor, aunque doloroso el ejemplo, pero trae una reflexión para nosotros. Oigan, cuando nosotros exponemos un tema, a veces lo hacemos de manera superficial, dado a que nuestra experiencia personal no ha tocado estos extremos que ocurren en la vida real. Y solamente cuando se tiene ese tipo de vivencia objetiva, uno se da cuenta que la realidad tiene otros complementos que no conocemos. Por eso conocer la ley, y sobre todo la ley de leyes, que es nuestra ley suprema, la Constitución, es un deber que nos deberían de enseñar desde pequeñitos y debemos de practicar hasta el final de nuestros días, porque conocer, como bien decía Jennifer, es distinto a desconocer, y lo peor aún es que ustedes no pueden alegar ignorancia de la ley. El artículo 10 de la ley del organismo judicial dice cómo se interpreta la ley. Dice que ningún guatemalteco, aunque tenga otro tipo de profesión, no puede decir, es que yo no sabía que eso no se debía de hacer. No se va a tomar como válido porque ustedes encuentran un montón de pan en la mesa del comedor, toman 1 o 2 panes y se los comen. Y ya dejaron a un hermanito sin pan. Su mamá viene y les reclama y les dice, mira, ¿y por qué te comiste los 2 panes? Es que yo no sabía que iban a faltar. No es válido. No es válido. Así que, bueno, con la pena y con, por supuesto, con la condena de una circunstancia tan abrumadora en molestia y en dolor, pues esta experiencia debe tenerse presente porque cualquiera de nosotros, es más, ninguno de nosotros está exento de sufrir una experiencia de esa naturaleza. Y vuelvo a las exposiciones que hicieron los compañeros. La universidad enseña cultura, pero la universidad no enseña carácter, no enseña agallas, no enseña astucia, como la que tuvieron estas 4 mujeres para ingresar ese dinero. La universidad no enseña, porque esas son cosas que ustedes tienen que sacar de sus adentros. Los que estaban desde el principio han de haber escuchado cuando les dije, miren, traten en el mejor tiempo de su vida, que es y los días siguientes, de sacar de adentro de ustedes todo lo mejor que ustedes tengan. Tienen mucho, exploren, y se van a dar cuenta que son más inteligentes de lo que aparentan ser. Muy bien, gracias señorita Jennifer. Luis Domínguez, es el actor, ¿no? No, ¿me escucha? Ok, perfectamente. Bueno, gracias, Luis. No sé si pueden ver ya mi pantalla. ¿Qué apareció, Luis? Muy buenas noches, Lick, compañeros. Yo les voy a explicar un poco sobre el artículo 134, la descentralización y autonomía, el cual se encuentra en el título 2, capítulo 2, Derechos Sociales, en la sección 10ª, que es el régimen económico y social. Comenzamos con lo que es el contexto de este artículo, que es el municipio y las entidades autónomas y descentralizadas del Estado actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se considera únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficacia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines para crear entidades descentralizadas y autónomas.
será necesario el voto favorable de 2/3 partes del Congreso. Ahora bien, hay que tener bien claro que autonomía y descentralización pueden generar términos similares, sin embargo, tienen sus diferencias. En lo que se concierne a descentralización, se supone la necesidad de dividir la concentración de poder en una sociedad o un país debido a diversos motivos. Por ejemplo, algunos que sean por el tamaño del Estado o del país, la cantidad de actividades económicas y los recursos con los que cuente, o incluso un bajo nivel de intervencionismo estatal. Un ejemplo muy claro de la descentralización, pues es, por ejemplo, el Instituto de Previsión Militar, el IPM, el cual sirve a todos los jubilados de parte del Ministerio de Defensa, o sea, el Ejército de Guatemala. El Ministerio de Defensa, el cual sí forma parte fija de la autonomía del gobierno. Sin embargo, el IPM se rige bajo sus propias normas y reglas. Tiene un dirigente propio, no se rige sobre el ministro de Defensa. Ahora bien, la autonomía, en términos generales, es la condición, el Estado, la capacidad de autogobernarse por ellos mismos, en cierto grado de dependencia también. Un ejemplo muy claro de la autonomía es las municipalidades, las cuales tienen cierto grado de autonomía de acuerdo al Estado, pero se podría decir que forman parte de él en cierto grado de dependencia. Ahora bien, las obligaciones mínimas se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma las siguientes. A. Coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del ramo que corresponda. Esto viene derivado de lo que había dicho anteriormente con lo que es el Ministerio de Defensa y sus divisiones y lo que es el Instituto de Previsión Militar. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos detallados, ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se exceptúa pues, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal remisión será con fines de aprobación cuando así lo disponga la ley. Remitir a los mismos organismos las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general. Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control fiscal pueda desempeñar amplia y eficazmente sus funciones. Y por último, en toda actividad de carácter internacional, sujetarse a la política que trace el organismo ejecutivo. Por última instancia, hay que aclarar que de considerarse inoperante cualquier entidad descentralizada o autónoma, el funcionamiento será suprimido mediante el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Y con esto he terminado mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy bien, claro, conciso. Muy bien. El poder del municipio. Jovencito Nicolás. Buenas noches, licenciado. Ahorita voy a presentar mi pantalla. Muy bien. 1, 2, 3, 4. No sé si ya me pueden ver mis diapositivas, licenciado. Sí, ya se ve, Nicolás. Buenas noches, licenciados, compañeros. Tengo el agrado de presentarles o hablarles del artículo 42, derecho de autor o inventor de la Constitución Política de la República. Textualmente dice de la siguiente manera: se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares, los mismos, gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento de conformidad con la ley y los tratos internacionales. Para entenderlo de una mejor forma, pues yo busqué una definición en sí que es el derecho de autor, el cual dice de la siguiente manera: el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores,
por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica esté publicada e inédita. El derecho de autor nos abarca dos tipos de derechos, los cuales se dividen en derechos patrimoniales y derechos morales. Los derechos patrimoniales son aquellos que permiten que el titular de los derechos obtengan una compensación financiera por el uso de sus obras y por terceros. Ahora bien, los derechos morales tienen que ver con su personalidad, es decir, con el hecho de que la obra es una prolongación de la personalidad del autor y por eso son inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescindibles. Para ello también pues investigué cuáles son los delitos que se pueden cometer al derecho de autor, el cual se encuentra en el Código Penal, decreto número 1773 del Congreso de la República de Guatemala, en los cuales regula los delitos contra los derechos de autor, la propiedad industrial y los delitos informáticos. En el capítulo 7 de los delitos contra el patrimonio, abarcando los artículos 274 al 275, reformados por el decreto 11/2006 del Congreso de la República, los cuales estipulan: serán sancionados con prisión de 1 a 6 años y multa de 50,000 a 750,000 quetzales quien realizare cualquiera de estos actos. Para comprenderlo de una mejor manera también, pues yo traté la manera de listar un tanto los delitos que se pueden cometer contra el derecho de autor o inventor. Para ello, pues tenemos en la pantalla lo siguiente, ¿verdad? Identificar falsamente la calidad del titular de un derecho de autor, de artista, intérprete o ejecutante, productor de fonograma o de un organismo de radiofusión. La deformación, mutilación, modificación u otro daño causado a la integridad de la obra o al honor de la reputación de su autor. La reproducción de una obra, interpretación, ejecución, fonograma o difusión sin la autorización del autor o titular del derecho correspondiente. La adaptación, arreglo o transformación de todo o parte de una obra protegida sin la autorización del autor o titular del derecho. La instrucción no autoriza las reproducciones de toda o parte de una obra o fonograma por medio de su venta, arrendamiento de largo plazo, arrendamiento con opción a compra, préstamo, cualquier otra modalidad. La fijación, reproducción, comunicación al público por cualquier medio o procedimiento de una interpretación o ejecución artística sin la autorización del intérprete o ejecutante del titular del derecho. La comunicación al público de una difusión o transmisión de un sitio al que el público pueda tener acceso pagando una cuota de admisión o con el fin de consumir o adquirir productos o servicios sin autorización del titular del derecho correspondiente. Básicamente, esos son los delitos que pude visualizarlos a mis compañeros para que realmente tengan una idea de cuáles son los que se pueden cometer al derecho de autor, de la que menciona la Constitución Política de República, del artículo 42. ¿Es todo, licenciado? Nicolás, una preguntita. ¿Se respeta el derecho de autor en nuestro medio? Personalmente le podría decir un 50%, porque básicamente creo que nosotros como estudiantes sancarlistas pues hemos cometido ese error, lo podría llamar, por sacar copia de ciertas informaciones que no debería, ¿verdad, Lick? Gracias, Nicolás. Muy bien. La sinceridad ante todo. Exacto. Sergio. Tenemos toda la colección de Arjona comprada en el, ¿cómo se llama ese lugarcito? La 18 calle, en el Amate. Sí, el Amate. Ok.
Sergio tiene problema con el audio, dice Rick. Ok. Avancemos con Alfredo y cuando Sergio esté listo, nos indica. Alfredo Sánchez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Alfredo. ¿Me indica cuando pueda ver mi pantalla? Ahí está. Bueno, buenas noches, licenciados, auxiliar y compañeros. Mi nombre es José Alfredo Sánchez, mi número de carnet 2010-12689. Yo les voy a hablar de un artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo es el número 25, es el registro de personas y de vehículos. Este artículo habla sobre el registro de personas de los vehículos, solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Para ese efecto, los elementos de las fuerzas de seguridad deberán presentarse debidamente uniformados y pertenecer al mismo sexo de los requisados, debiendo guardarse respeto a la dignidad, intimidad y decoro de las personas. Yo lo que hice acá fue marcar lo que es causa justificada para ello, porque adicional yo investigué un poco y lo asocié con un artículo, que es el artículo 187 del Código Procesal Penal, que se llama inspección y registro, que es necesario, lo utiliza más que todo necesario cuando las autoridades miran lo que es cuando las personas realizan no se me fue el nombre ahorita, disculpe. Cuando ellos miran una falta o una sospecha o un motivo suficiente para ellos pueden venir y detener el vehículo. Muchas personas se dicen, pero ¿por qué los policías vienen y solo nos detienen si no tienen ningún derecho? Porque el artículo 25 dice solo cuando hay una causa justificada, sino que este código, esto lo asoció de esta manera, que es cuando un agente o un policía o algo tiene alguna sospecha o algo por el estilo, él tiene el derecho de poder parar a lo que es al vehículo y realizar el registro siempre y cuando, como dice el artículo 25, tiene que tener sus causas justificadas y el respeto adecuado ante todo. Y como bien lo dice el artículo, si hay mujeres en un vehículo, si las van a registrar, debe ser una mujer policía, no lo puede hacer un elemento que sea hombre, más que todo siempre por reparar el respeto de las personas. Esto creo que sería todo. Muy bien, muchas gracias. Clarito, clarito. Oigan, nos faltan 3. Vamos a escuchar uno más y le damos las preguntas. Y luego me quedo yo con los últimos 2 y quienes quieran quedarse. Vamos a ver. Rosidalia. Buenas noches, Lico. Ahorita voy a presentar. Muy bien. Usted 2 flores en 1, Rosidalia. Ahí estamos. Muy bien. Buenas noches, compañeros y licenciados. Me tocó el artículo 124. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Rosy. Gracias. El artículo 124, enajenación de los bienes nacionales, la cual lo divide en 2 partes, enajenación y bienes nacionales. La enajenación es la acción de ceder un bien, un derecho a otra persona, y esto se puede dar voluntariamente o legal. Los bienes nacionales, según lo establece el Código Civil, son bienes que están destinados al servicio del Estado, municipalidades, entidades estatales o descentralizadas, la cual ya fue mencionado con más detalle por la compañera en el artículo 121. Ahora bien, de acuerdo al artículo 124, establece que los bienes nacionales solo podrán ser enajenados en la forma en que determina la ley. Las entidades descentralizadas o autónomas se regirán por lo que dispongan sus leyes y reglamentos.
En el decreto 57-92, en su artículo 89, establece las reglas generales para poder llevar a cabo una enajenación de un bien, ya sea del Estado o de las entidades descentralizadas y autónomas. En este artículo podemos establecer los procedimientos que se pueden llevar a cabo una enajenación, y dentro de ellos podemos ver, se puede llevar a cabo a través de subastas públicas o ofertas públicas. El decreto se estableció con el fin de que los gobiernos en turnos no pueden hacer con los bienes lo que se les da sus regaladas ganas. Sin embargo, sucede. Mi interpretación de este artículo es de que el Estado puede disponer de todos los bienes nacionales, puede enajenarlos, sin embargo, no puede disponer de aquellos que constituyen parte del patrimonio cultural y natural de la nación, ya que en estos están prohibidos enajenarlos, cuya protección se le otorga al propio Estado. Para finalizar, este artículo se relaciona en aspectos más administrativos, así como en gastos e inversiones. Muchas gracias. A usted, y bien vale ese nombre, 2 rosas y una Idalia, una Dalia. Gracias, Rosidalia. Ahí bonito el tema, porque solamente podrán en alguna medida aquellos bienes que son extinguidos por producto de confiscación por parte de las autoridades a narcotraficantes, a cualquier persona vinculada con delitos graves, pero los bienes que son patrimonio de la nación y de la humanidad, esos jamás puede disponer un gobierno de ellos. Bueno, les voy a robar un minutito a todos los puntuales y a los que quieren comer frijolitos a las 8:30. Tomémonos la foto, sale la publicación de las 3 preguntas. Le pregunto a Stephanie cuál fue el tema más bonito. Según ella, va a ser el de los frijolitos seguramente. Y me quedo con los 2 estudiantes que faltan. Su mejor sonrisa y por favor apaguen la cámara. Disculpe, buenas noches. Creo que tocaba la pregunta 9. Bueno, les repito desde la 9.
Porque ahí fueron, según mi juicio, eran 3 más, pero si son 4, nos vamos con la 4. Regreso a la 9. ¿Cuál es el objetivo? La Constitución Política de la República de Guatemala. La 10. ¿Cuáles son los derechos individuales de los guatemaltecos? La 11. Disculpe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, Lick. Es que fíjese que de acuerdo al orden que nosotros llevábamos, la pregunta 8 es ¿cuál es el objetivo de la Constitución Política de la República de Guatemala? Luego no tenemos la 9 y hoy nos presentó la número 10, ¿cuáles son los derechos individuales de los guatemaltecos? Ajá. La 11, ¿cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos guatemaltecos? Y la Ujú. 12, ¿cómo se encuentra dividida la Constitución Política? Correcto. Entonces, no sé si no hay número 9, porque... Esa es la 9. No le puse el número, aparece el número al margen, pero no apareció el número ahí. ¿Cuál es el objetivo de la Constitución Política de la República? Y el 8 sería ¿cuál es la función de la Constitución? Aquí no me aparecen con número. Ah, ok, Lick, gracias. Es que la semana pasada nos dio las dos que nos está mencionando ahorita, pero con numeración 7 y 8. Entonces, por eso era la duda, pero gracias. Sí, así lo tengo yo también, como 7. Bien, de todas maneras yo se las voy a hacer, voy a corregir esto y se las hago llegar a través del licenciado Herbert ya con la numeración para que no haya ninguna repetida. Gracias, Lick. Bueno, oiga, diga. ¿Quién anda por ahí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, Stephanie, dígame el tema. ¿Qué le pareció? No estamos hablando de la persona ni del compañero que expuso, porque las exposiciones varían según los gustos. Pero el tema... Buenas noches. Yo me quedaría con el artículo número 12, que trataba acerca de la defensa de la persona y sus derechos Ok. son... Muy bien. Toda persona, si no tiene los recursos necesarios, reza por ahí un artículo que aquel que demuestre su notoria pobreza tendrá derecho a un abogado que le proporcionará el Estado. Lo que ocurre, eso es bueno, indudablemente es bueno, pero en alguna medida no es tan bueno. ¿Por qué? Porque normalmente los abogados que tiene el Instituto de la Defensa Pública se encuentran muy saturados de casos. Recuérdense que día a día, noche a noche, son detenidas personas por faltas, por delitos y a veces en cantidades bastante grandes. Y la mayoría de ellas pues, son personas de escasos recursos económicos que no pueden pagarse un abogado. Entonces, en el orden que son detenidas, se les va asignando un defensor de oficio. Pero resulta que nos hemos dado cuenta que un defensor de oficio lleva 200 casos, ¿sí? Y el que les tocó de ustedes es el 201. Entonces, para que lo llegue a ver a donde ustedes se encuentran detenidos, van a pasar algunos días. Por eso es que las personas, aunque en afectación a su peculio, a su patrimonio, prefieren optar por un abogado, a veces un abogado casual. Oigan, las personas son las que fallan, no las leyes. Personas, así como hay, pues, contadores públicos y auditores inescrupulosos, los hay en todas las profesiones. O sea, de eso no estamos exentos. E ingratamente, pues le toca a una de estas personas a la que ustedes no les tienen confianza, van a perder
alguna suma de dinero en tanto llega el defensor de oficio. Eso de veras sí es ingrato, eso tiene un costo muy fuerte, por eso es que el mejor consejo que uno puede dar es cuiden su libertad, sean actores de sus propios actos, sean responsables de sus propias obligaciones y tengan presente que aquel que incurre en delitos tarde o temprano la ley lo va a alcanzar. No hay un don tan preciado para la vida como es la libertad. Procuren de gozar de ella siempre, toda la vida. Aquel que no pone un pie en la cárcel, a menos que visite a algún amigo, es aquel hombre y aquella mujer que ha conducido sus actos personales por el camino de la honestidad, la honradez, la buena dignidad profesional, la responsabilidad. No olviden un consejo sano que a mí me lo dieron y yo lo repito. Nunca firmen un documento que no hayan hecho ustedes. Si alguna vez les corresponde ingratamente por alguna circunstancia estar detenidos, que sea por sus propios actos, pero que no sea por los actos de otros. Y ciertamente el artículo 2 es un artículo plasmado, yo diría, en todas las constituciones democráticas del mundo. Nadie puede ser detenido o sancionado, ni se le puede dictar auto de prisión si previamente no ha sido citado, oído y vencido en juicio ante un juez competente. Esta es una regla de los países democráticos que se debe respetar siempre. Me quedo con dos, quedan en libertad de quedarse los que quieran. Exonero a los que ya sienten el olor de la tortillita tostada y me quedo con los jovencitos. No sé si Sergio al fin pudo entrar. Sí, ya pude entrar, no sé si me escucha. Bueno, vamos Sergio, lo vamos a escuchar. Me dice si ya puede ver mi pantalla. Está apareciendo, ahorita sí. Ahí está Sergio. Buenas tardes y buenas noches ya, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar un poco sobre el artículo 65, que es preservación y promoción de la cultura. Para comenzar a hablar un poco de esto, vamos a decir que la Constitución política se divide en tres partes, que es la parte dogmática, la orgánica y la práctica. El artículo que me corresponde esta noche es de la parte orgánica, de la parte de derechos humanos, derechos sociales, y que es el artículo de la sección 2, que es la parte de la cultura, que habla de toda la parte de cultura en general. Para comenzar, ¿qué es la cultura? La cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, entre otras cosas, ¿verdad? Como bien decía una compañera anteriormente, nosotros somos un pueblo, Guatemala es un pueblo multilingüístico y pluricultural, o sea que convergen un montón de culturas en un mismo lugar, ¿verdad? Entonces yo les voy a hablar sobre el 65, que es la preservación y promoción de la cultura, que el artículo literalmente dice: la actividad del Estado en cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones estará a cargo de un órgano específico con presupuesto propio. Entonces, para entender un poco más de este tema, vamos a hablar de qué es el Estado. El Estado es el conjunto de instituciones que poseen una autoridad y la potestad para regular y funcionamiento de la sociedad dentro de un territorio determinado. ¿Eso qué significa? Que el Estado es el que se encarga de distribuir el poder, si lo queremos ver así. Entonces,
el Estado en sí lo que hace es generar ministerios. Actualmente el Estado tiene 14 ministerios, entre ellos el Ministerio de Cultura y Deportes, que es el encargado de promover la cultura en Guatemala, si lo queremos ver así. Este es uno de los 14 ministerios que conforman el organismo ejecutivo del gobierno y que está a cargo del presidente, ¿verdad? Este ministerio se creó el 10 de enero de 1986. Podemos decir que este es el que se encarga de poder velar en este caso, hablando un poco de lo actual, ¿verdad? De promover a los medallistas olímpicos, en este caso, que no sé cuántas medallas hemos ganado, pero creo que ninguna. Estuvimos muy cerca, pero no lo suficiente. Pero entre las atribuciones que tiene el ministerio es formular, ejecutar, administrar y descentralizadamente las políticas de fomento, promoción y extensión cultural y artística. ¿Esto qué significa? Que este ministerio es el encargado de organizar cosas para fomentar la cultura, formular y ejecutar y administrar descentralizadamente las políticas de preservación y mantenimiento del patrimonio cultural de la nación, administrar descentralizadamente o contratar la operación de los medios de comunicación oficial de radio y televisión, promover y difundir la identidad cultural y valores cívicos de la nación en el marco de su carácter pluriétnico y multicultural que lo caracteriza, y crear una participación de la administración del mecanismos financieros adecuados para el fomento, promoción y extensión de cultural y artística, propiciar la repatriación y restitución del Estado de los bienes culturales de la nación, sustraídos o extraídos ilícitamente, impulsar de forma descentralizada la creación del deporte no federado y no escolar. ¿Qué quiere decir todas estas atribuciones que tiene el ministerio? En sí, el ministerio es el encargado tiene un presupuesto anual, si lo vemos así, ¿verdad? Ellos tienen que administrar el presupuesto para poder cumplir con todas estas atribuciones. Entre ellos, como bien sabemos, cuando vinieron los españoles, saquearon básicamente Guatemala y muchos países, ¿verdad? Entonces, este ministerio es el encargado de recuperar algunas de las piezas que en ocasiones es muy difícil, ¿verdad? Y incluso hay en museos de otros países que incluso ellos literalmente dicen cultura maya, ¿verdad? Pero esa es una de las atribuciones que ellos tienen. Eso sería todo. Gracias, Sergio. Híjole, cerramos con la docta señorita Brenda María, la creadora del término más plus de esta noche. Lúzcase, Brenda María. Buenas noches, licenciada. No, antes que nada quiero aclarar que no son los frijolitos los que extraño, es a la familia. ¿Me escuchan, licenciado? Perfectamente. Ahí tiene sus fans, están haciendo porras. Y quiero hablar un poquito del artículo 2, que dice textualmente que los deberes del Estado, que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Para la biología decimos que la vida se define como la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Consiste en el derecho esencial y básico, mediante el cual surgen los demás derechos y deberes esenciales de la persona. Es una obligación fundamental del Estado, ya que es reconocida desde su concepción
afirmando la primacía de la persona como sujeto y fin del orden social. Entonces es considerado un derecho esencial para que la persona logre desarrollarse en plenitud en cualquier ámbito, sea social, familiar o laboral. La seguridad, el diccionario lo define como la certeza, y a la certeza como conocimiento seguro y claro de algo. Según la Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha 29 de enero del 2009, dictada dentro del expediente 35-2008, determinó lo siguiente. En cuanto a la seguridad jurídica que establece el artículo relacionado, se refiere concretamente a la confianza que tiene el ciudadano dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico. En tal virtud, las autoridades, el ejercicio de sus facultades legales, deben actuar observando dicho principio, respetando las leyes vigentes y principalmente la ley fundamental. El Estado tiene la obligación de garantizar la justicia a los habitantes de la República, debiendo adoptar las medidas que estime pertinentes para hacerlo y según lo demandan sus necesidades y condiciones del momento. Lo anterior genera el principio de seguridad jurídica, en el que consiste en la confianza que tiene el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico dentro de un Estado de Derecho. Si hablamos de libertad, la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. En Guatemala, los seres humanos son libres e igual en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquier que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. La libertad, definida como el estado existencial del hombre, en el cual éste es dueño de sus actos y puede autodeterminarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción. Es lo que principalmente el hombre ha tenido que ceder para vivir en compañía de otros hombres. En este orden, la libertad es la facultad de disfrutar, de hacer y de decidir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 define libertad como el poder de hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tienen otros límites de los que garantiza a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. Entonces podemos afirmar que la libertad es una autonomía personal de poder dirigirse y elegir, el ser dueño de los actos propios, nunca olvidando las normas establecidas para no transgredir un derecho ajeno, en una autonomía que posee el ser humano de elegir entre el bien y el mal, responsablemente asumiendo las consecuencias de sus actos. Si hablamos de paz, es un estado a nivel social y personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o sociedad en ausencia de inquietud, violencia, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Puedo concluir con lo que está escrito en la página 3, expediente 1286 de la sentencia del 17 de septiembre de 1986, al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República. Le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores como son los de la justicia, el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales, sino también sociales. Gracias. Oiga, qué bonito artículo le tocó. Vamos a ver, en sus propias palabras, ¿cómo define usted la vida, Brenda? Ay, licenciado, yo lo defino como algo muy bonito. Que tenemos de esforzarnos por enseñarle a nuestros hijos a vivirla y a respetarla, porque ahí sí que nuestros derechos terminan cuando empiezan el de los demás. Alguien decía que la vida es un espacio existencial que tenemos todos, sin distinción alguna, para dejar la mejor huella que podamos hacer con nuestras acciones.
y no hacer lo que hacen algunos ingratos de que como seres vivos nacen, crecen, se reproducen y no dejan huella. Así es. Así es que, muchas gracias, una exposición bonita. Terminamos con una muy buena exposición. Me gustó no solo la exposición, sino ese picante que le puso a la clase en su trayecto. Agradezco a todos los que se quedaron, a los que se fueron, pues buen provecho. Por favor, síganse cuidando. Ustedes valen mucho, ustedes importan y bueno, cumplan con los protocolos de salud. Que tengan muy buena noche. Que estén bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.